A través del tiempo, el fenómeno ovni siempre ha aparecido con su cariz de misterio en la sociedad y ha siempre de alguna manera llamado a el miedo. El miedo, ese sentimiento irracional que de alguna forma nos acompaña con cada cosa que no conocemos. Recuerdo en algún momento haber leído acerca de La Guerra de los Mundos, ese poderoso relato de Orson Welles, que solamente con el relato, solamente con el poder de la palabra, de alguna forma, generó, mejor dicho, en aquellos tiempos, una ola de terror para muchos de los ciudadanos que en ese momento estaban escuchando aquel relato falso de radiodifusión. Yo me preguntaba, o mejor dicho, siempre me he preguntado, ¿qué pasaría, por ejemplo, si me pasara lo mismo, en el sentido de que algún radioaficionado o algún locutor hiciera un ejercicio como tal? Este tipo de situaciones han ocurrido no solamente en Estados Unidos, sino que también acá en Chile. Y en otras partes del mundo, supongo también. Recuerdo haber escuchado en algún momento algún programa donde se hablaba de ciertas esferas de colores que estaban sucediendo, ciertos fenómenos estaban sucediendo en el Cajón del Maipo, lugar que se encuentra cercano al centro de Santiago, o mejor dicho, a la ciudad de Santiago. La gente no aguantó más y subió al cerro para encontrarse con la sorpresa que definitivamente no había nada. La gente, por lo general, reacciona de dos maneras: enfrentando sus miedos o arrancando de ellos. De eso justamente hoy día vamos a hablar en Ufológicamente Hablando. Aquella sensación o aquellos mitos o aquellos sucesos que de alguna manera, si bien no fueron reales, sí provocaron reacciones en la gente. Reacciones positivas como también negativas. ¿Existe eso? En el mundo de la ufología. Existe eso en todos lados. Esa reacción que no sabemos cómo va a ocurrir cuando ellos lleguen y aparezcan. Soy Jarriot y están nuevamente en un capítulo más de Ufológicamente Hablando. Sean todos bienvenidos. Bueno, señores, sean todos bienvenidos a este formato, este nuevo formato, segundo programa de este nuevo formato que es de Ufológicamente Hablando. Me acompaña Nolosí, allá desde México. ¿Cómo estás, Nolosí? ¿Qué tal, Jarriot? Aquí estamos nuevamente comenzando esta segunda emisión de Ufológicamente Hablando con un nuevo tema que va a estar bastante interesante, el miedo ovni, toda esta temática que produce estas inseguridades en la población, ¿cierto? De lo que implicaría no solamente ser avistados, objetos voladores no identificados, sino tener una supuesta invasión acá en la Tierra. Así que va a ser un nuevo programa, un nuevo capítulo que va a traer bastante información con este nuevo formato que estamos proponiendo en Ufológicamente Hablando. Les damos las gracias sobre todo por la buena recepción que tuvo el primer capítulo y obviamente también el capítulo temático anterior. Así que ya vamos a comenzar de inmediato con esta nueva emisión de Ufológicamente Hablando. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, efectivamente, como tú bien mencionas, estamos nosotros vamos a comentar hoy día acerca de estos fenómenos sociales, verdaderos fenómenos sociales que ocurren cuando el bichito de la invasión extraterrestre ocurre. En muchas ocasiones, creo yo, cierto, que hemos tenido sueños en donde nos hemos encontrado, digamos, invadidos con naves extraterrestres. Bueno, al menos a mí me ha pasado, cierto, que he tenido esos sueños. Me di cuenta que estaba hablando por todos, pero en realidad no es así. ¿Cómo reaccionaríamos, digamos, en ese tipo de casos, en ese tipo de sucesos? Tenemos el antecedente todo de lo que ocurrió, digamos, en Estados Unidos, ahí por 1938, con lo que fue la transmisión de la Guerra de los Mundos, ¿cierto?, de Orson Welles, en donde la población no se le avisó, digamos, de esta suerte de intervención, de esta intervención radiofónica, en donde supuestamente nos estaban invadiendo extraterrestres. La reacción de la gente, en su magnitud, ¿cierto?, en una gran magnitud, fue de desesperación, fue de miedo, ¿cierto?, de pavor, y que en estricto rigor igual es esperado, sobre todo porque aparte no era muy amistosa la intervención y el proceso, digamos, radiofónico que estaba sucediendo. Era definitivamente una invasión agresiva. Y bueno, este tipo de sucesos se han repetido, digamos, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos acá la versión criolla que fue patrocinada por Orson Welles,
en donde en 1944 también se hace una transmisión de que estos objetos supuestamente estaban también invadiendo, habían reportes desde la comuna de Puente Alto, y ocurre exactamente lo mismo que ocurre en suelo norteamericano, en donde también la gente comienza a tener miedo, empieza, digamos, cierta pavor a este miedo a lo desconocido, de que nos invaden, ¿cierto? De que no haya daño. Por otra parte también esto se mezcla, 1944 está ligado a todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, por ende las personas de alguna forma también había un ambiente bélico, por así llamarlo, preponderante en la población chilena. Pero sin duda alguna el caso que más sorprende, en Sudamérica al menos, es lo que ocurre en 1949, lo que es en Ecuador, donde una radio en la ciudad de Quito también empieza a hacer esta transmisión, esta suerte de transmisión, este relato, digamos, ficticio, pero que trae consecuencias demoledoras. O sea, gente que está migrando, que se escapa a los cerros y que después, una vez que se dan cuenta de que la transmisión había sido falsa, se retroceden y van a quemar el edificio de la emisora. O sea, una reacción completamente violenta. Sí, un pánico total. Un pánico total. Lo que hace es que está ese miedo a lo desconocido, está ese miedo que de alguna manera sí, pues cala hondo en el ser humano, como bien decía yo en la intro. Son dos tipos de reacción. Una reacción que de alguna manera para algunos puede ser heroica, por así llamarlo, que va a enfrentar al miedo, que se va a preparar o va a, qué sé yo, esconderse para poder enfrentar lo que se viene. Y también están las otras personas que de alguna manera ya lo dan todo por perdido. O sea, comienzan, digamos, a lo mejor suicidios masivos, empiezan, digamos, la histeria, ataques al corazón. De hecho, mucha gente, tanto en Chile, creo que hubo un chileno que le dio un infarto en el año 49, y en Estados Unidos también, ¿por qué no decirlo? O sea, es ese enfrentarse a lo desconocido, y que ese desconocido sea aún más potente y poderoso. A lo mejor un poquito puede que tengamos un poquito ese remordimiento de lo que fue, digamos, la conquista española a Sudamérica, o mejor dicho a América, ¿cierto? Que de alguna manera son personas que tienen más tecnología y que vienen acá a arrasarlos con todo porque quieren los medios, por así decirlo. Entonces nos encontramos con ese tema. A lo mejor es un remanente de esa memoria colectiva que de alguna manera se apodera de nuestros mayores temores y de alguna forma provoca ese tipo de reacción. Realmente ahí se manifiesta el miedo ovni, por eso le pusimos así a este capítulo, porque como bien decías tú, Jared, al inicio es un fenómeno absolutamente social. De hecho, yo recuerdo en algún momento haber escuchado también a Jacques Vallée, que él se pronunciaba como con una teoría que hablaba también de que la cuestión ufológica, la cuestión del tema ovni iba a penetrar mucho por los medios de comunicación, y él realmente fue un visionario, porque Exacto. Al día de hoy nos seguimos dando cuenta, incluso, Jared, no sé si tú te has fijado también, el tema pareciera que esto quedó en el pasado porque la gente tenía acceso solamente a medios de comunicación como radio, por ejemplo, pero no sé, tú has visto de pronto imágenes en redes sociales también de videos con hechos con trucos así, completamente truqueados, clásicos fake, donde también aparecen también temas como de invasiones, o aparecen estas naves así impresionantes apareciendo por una playa, qué sé yo. No sé si te has fijado tú en ese tipo de... No, completamente. Sí, pues completamente. De hecho, ese tipo de fenómenos por lo general llaman más la atención y sorprenden más, mucho más. O sea, de hecho, claro, una imagen a lo mejor real, que puede ser un poquito más borrosa, versus ese tipo de manifestaciones que son como mucho más increíbles, por así decirlo, tiene mayor llegada y se reparte mucho más por los medios de comunicación. De hecho, sin ir más lejos, pensando un poquito esto, igual se habla de que eso también, como ejercicio sociológico, como bien decías tú, marca un antes y un después. O sea, se ve, digamos, el poder de lo que son los medios de comunicación, en este caso de la radiodifusión. O sea, estamos hablando ahí de que era como el canal, digamos, de tecnología de medio de comunicación, y que de alguna forma prendió como pólvora. O sea, fue un tema pero ya increíble. O sea, penetraba mucho en eso, en aquellos años donde no existían tantos medios de comunicación como los que tenemos ahora, y no había tanto acceso también, tanta libertad. Pero sin embargo es increíble pensar que a pesar de que han pasado los años, la gente igual sigue creyendo de pronto cuestiones sensacionalistas que ahora, como bien dices tú, se hacen con mucha más espectacularidad, porque existen las herramientas tecnológicas para crear una serie de imágenes que parecen muy muy reales. Hay que decirlo, sí, están bastante bien hechas, sí, pero eso no quita que la gente se lo siga creyendo. Ahí hay un tema ahí increíble, pareciera como que hay unas ganas de que suceda. Yo creo que en el fondo parece que queremos que en algún momento aparezcan y queremos estar abajo de ese platillo y
y bueno, entregarnos a la situación, porque ya mucho más no se podría hacer tampoco. Es que a momentos a mí me da la sensación de que es como el tema es como el drama de la vida, por así decirlo, que de repente cae en una rutina, no hay nada como divertido, ¿cierto? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y este tipo de situaciones como que de alguna manera igual, sí, a lo mejor te va a dar, digamos, miedo, va a tener temor, pánico y todo el tema, pero también hay algo un poquito como de masoquismo, por así decirlo, de esa cosa que te saque un poquito de la rutina. Y que a mí al menos me pasa mucho con los terremotos o los temblores, por ejemplo. Que por ejemplo, yo no soy de los que me da miedo porque de alguna manera, y tampoco estoy diciendo que me guste, porque igual son tragedias, pero me refiero que es un tema que te saca un poquito de esta rutina que día a día uno vive ya bastante ladera de repente. Sí, hay veces que son, yo creo, como proyecciones que tenemos en nuestro subconsciente, porque también, como decías tú al inicio, se proyectan también en los sueños. Yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando ha soñado de pronto, a lo mejor no una invasión como tal, pero sí en una observación muy nítida, y estar ahí ante esa situación y sentirse todo lo vulnerable que somos ante una situación donde no teníamos pero ninguna posibilidad de controlarla. O sea, realmente yo creo que esa parte es como interesante de estudiar, y más allá del caso de que tú estás comentando de la Guerra de los Mundos, yo creo que no estamos muy lejos de que llegue a suceder algo similar en algún momento, a lo mejor por otro tipo de redes sociales. A lo mejor es verdad. Se propaga por Twitter, o se propaga por Facebook. Bueno, por Facebook, ya te digo, yo es lo que veo muchísimo ahí, más ahora con todo el tema de lo del COVID. Hay unas teorías realmente que ya rebasan la cuestión conspiranoica. Ya yo creo que estamos como yo alguna vez te decía, de esta gente que cree que el nuevo orden mundial y toda esta situación, yo creo que más bien es como el desorden mundial. Sí, no, hay verdad, un caos absoluto, y yo creo que si nos llegaran a invadir, y si quisieran invadir en algún momento, este no es el momento. O sea, ahora no lo van a hacer. De todas maneras, es que igual, sí, o sea, a mí la duda también que se me viene, ya, ok, supongamos una invasión, pero ¿por qué suponer lo peor? ¿Me entiendes? O sea, ya está bien, claro. se manifiesta, pero siempre se supone lo peor. Es una invasión, no puede ser una visita, no puede ser no sé, una visita amistosa, vienen a tomar té, no sé. Pero siempre el tema, vienen a bombardear, vienen a quemar, vienen a morder, vienen a hacer lo que sea, pero el tema es malo. Siempre se pone esa perspectiva. El enemigo externo, yo creo que muy influenciado por las películas. O sea, si tú ves el Día de la Independencia, o sea, lo pintan el asunto, pero terriblemente. O sea, hacen explotar la Casa Blanca. Bueno, y por ahí también un poco, hay un poco de noción a eso. Ahí está, digamos, ahí está, como bien dices tú, el tema de la influencia cultural, por así llamarlo, que nunca puede ser, digamos, algo amistoso. Porque de hecho, si la película se tratase de eso, ¿cierto? Una invasión amistosa sería bastante aburrida de por sí. Pero por otro lado, viajan de cuántos kilómetros, cuántos millones de kilómetros, y van a venir acá a tirarnos petardos y cuestiones y rayos láser y cosas por el estilo. Yo siento que no. O sea, me imagino nosotros yendo a Marte. O sea, estamos nosotros en un plan de colonización, pero un plan porque no existen, digamos, seres que de alguna manera podamos estar, pero igual nosotros, con la poca evolución que tenemos, sabemos que tenemos que llegar ya de una manera distinta a lo que fue, digamos, tal vez la conquista americana, por así decirlo. Exacto, sí, esa rencilla con el de afuera, como plantearlo como si fuera el enemigo, eso también habla bastante mal de nosotros. Yo creo que finalmente, como dices tú, puede ser las visitas, y de hecho las visitas que se conocen a través de la historia, o sea, no se conoce algo donde se haya sido atacada la Tierra, ni mucho menos. Yo creo que están bastante lejos de que suceda una cosa de ese tipo. Por eso digo que habla como bastante mal más bien de la humanidad pensar en algo así. Porque estamos proyectando, como humanidad estamos proyectando, porque de alguna forma ya lo hicimos cuando conquistaron América. Oye, estoy siendo muy majadero con el tema de América, pero es verdad. Me refiero que fue un tema como agresivo, por así decirlo, ¿cierto? Que en rigor yo creo que está esa marca, ¿ok? Que tiene que ver con invasión, con poseer, ¿cierto? Como que, no sé, o sea, tiene que ver con esa marca histórica que de alguna manera nos pesa, nos pena, y que de alguna forma pensamos que a lo mejor nos va a venir la mano, por así llamarlo. Son cosas que de alguna manera van a estar, digamos, siempre en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra imagen, digamos, colectiva de lo que son las sociedades. Tú hablabas, Nolosí, acerca de que este tipo de proceso pudiese ocurrir en estos tiempos con los medios de comunicación que hoy día existen. Versiones como más ordinarias o más de poco presupuesto, y sin, digamos, a lo mejor con si se quiere, con la prestancia o la construcción, digamos, lingüística o novelística que fue, digamos, la Guerra de los Mundos en su tiempo. Ocurrió, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, la ruta 78, esta ruta de Santiago a la playa,
Claro. En algún momento hicieron un arreglo en unos puentes y se empezó a correr el rumor a través de Twitter de que supuestamente había caído una nave extraterrestre y prendió tal cual. Fíjate. A lo mejor no prendió desde el punto de vista trágico de decir onda, nos están invadiendo, pero sí con ese grado de misterio de que algo cayó, ¿cierto? Que nos están ocultando algo. De que Algo nos estaban ocultando, exacto. Exacto, porque había gente del gobierno, obviamente, que estaba trabajando, pero era gente del gobierno que estaba arreglando un puente, en el estricto rigor. Pero ahí el tema se masificó de tal forma que de alguna manera se pensó eso. O también está esta versión también bastante criolla que ocurrió en uno de los conciertos de la ley. O sea, Chile en los 90, ¿cierto? Era bastante provinciano, por así llamarlo, el país entero. Y nos encontramos con unas luces que estaban justo, que era un día nublado, que estaban revoloteando, digamos, arriba, la gente también, o sea, hubo llamados telefónicos a los canales de televisión, reportando de que habían unas luces extrañas, que estaban, que poco menos que nos estaban invadiendo nuevamente, y aparece también este miedo, sin ir más lejos, mi hermano mayor en algún momento, él temió por su vida, o sea, él estaba angustiado, y bueno, a ese nivel, o sea, y la angustia se pega, por ende, ergo, yo también me angustié. No. Entonces uno se siente absolutamente frágil ante eso. Exactamente, porque aparte, sí, pues digámoslo, o sea, las luces eran enormes, pero no eran más que focos de un concierto. O sea, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta, digamos, cómo uno reacciona, que por sí onda reacciona mal, y a lo mejor también tiene que ver un tema cultural y que tiene que ver también con todo lo que las películas nos han entregado. Sí, de hecho hay que mencionar que nosotros, bueno, cuando yo vivía allá en Chile, nosotros vivíamos en una zona cercana o en la misma zona, digamos, entonces esas luces de las que tú comentas las podíamos ver ambos dentro de esa misma zona, eran esos focos gigantes que ahora ya son muy normales y que anunciaban en ese caso un concierto de una banda chilena. Entonces, claro, yo también me acuerdo en la cuestión personal, como toda la gente que estaba ahí a mi alrededor, los vecinos, todos salimos a la calle, mirábamos, vecinos se pusieron a llamar a la policía para saber reportar ¿qué es lo que ocurría? Sí, era una cuestión pero increíble. Y ahí te das cuenta que es como, bueno, es una cuestión muy social y muy de paranoia y cómo se va pegando. Es como de rebaño prácticamente. Es se va contagiando. Ir caminando, exacto. Claro, es como ir caminando una tarde, no sé, pararte en el centro y ponerte a mirar arriba y no sé cuánta gente se va a acercar al lado tuyo a ver qué estás viendo. Y exacto. Se puede, de hecho, hay sketch y videos y gente que hace bromas con eso porque es como un gran panal de abejas donde se junta la gente y se atrayendo a la situación y resulta que en este caso la cuestión que nos tocó ver allá a los dos, que bueno, no era más que este reporte de un supuesto encuentro o observación ufológica falsa, así que bueno, más que falsa era una confusión, pero estaba provocando mucho caos en ese momento. Y bueno, para los dos luego lo pudimos comentar y darnos cuenta que de alguna manera la vivencia era muy similar para cada uno. Los dos estábamos rodeados de gente, los dos estábamos rodeados de vecinos, de familia, que estaban exacto. Todos de un lado para otro. Ni el coronavirus se contagia tan rápido como la histeria colectiva. Exactamente. Es un tema que... Sí, ese sí es virus. Y un tema, digamos, ya... Sí, pues coronavirus tenéis que esperar como 5 días, 4 días, y acá no, porque acá es inmediato. De hecho, como ves la luz, hablas con el vecino se vuelve loco, le avisa a su gente, llama por teléfono a otros vecinos, llama por teléfono claro. A lo mejor a la radio, a la tele, llama a todos los contactos que crea, ¿cierto? Porque está en eso, o sea, está, digamos, en el miedo, está en el temor a lo desconocido, ¿cierto? Que siempre nos sigue y siempre nos ataca, más aún cuando de alguna manera lo estás viendo ahí, lo estás viendo, digamos, con tu ojo, digamos, y estás viendo estas manifestaciones, más allá de que sí, una luz, cuando es a través de un foco hay un halo que de alguna manera uno puede decir, la luz viene de allá, pero en este caso la luz era tan potente y aparte en un día nublado, ponte tú, era un día nublado, no hay mejor fondo, sí. No hay mejor telón que un día nublado para ese tipo de foco. En día y de hecho hay que mencionar que este tipo de casos, bueno, este último que estamos mencionando es algo comprobado porque finalmente sí llegó a los noticieros, sí salió en televisión, sí salió en radio, donde efectivamente se comprobó de lo que estamos hablando, del tipo de confusión. Pero creo que como que de alguna manera, no me quiero poner nostálgico ni mucho menos, pero creo que de alguna manera éramos un poco más... No sé, era otra forma de enfocar el fenómeno, así como la inocencia exactamente de enfocar el fenómeno era como que no eran ganas de ver algo. Yo creo que ahora hay muchas ganas de ver algo y de confundir por confundir, casi que quiero confundir forzosamente.
A lo mejor me arriesgo a equivocarme, pero creo que en ese momento fue algo que nos sorprendió, que era como muy extraño que sucediera, no era que lo estuviéramos esperando, y fue como más natural la confusión. Finalmente fue confusión como pueden haber hasta el día de hoy, pero fue diferente el enfoque. Yo siento que ahora hay como una cuestión como más forzada de pronto. No digo que ahora no existan avistamientos ni nada de eso, pero siento que ahora hay mucha más noticia falsa que se hace a propósito. Bueno, igual hay que pensar de que, por ejemplo, ahora en los tiempos de pandemia también hubo mucha noticia, o trataron de hacer muchas noticias de supuestos encuentros, a lo mejor no invasiones, pero sí trataron de vincular, porque el año ha sido como el forro, ¿cierto? Ha sido muy malo, y ese tema también te dice de que, bueno, el ánimo digamos en cuarentena no eran los mejores, por ende que llegasen, digamos, los extraterrestres ahora, yo creo que a nadie lo hubiese molestado, de hecho hubiese sido algo bueno, sí. Pero tampoco hubo una llegada así como tan, se trataron de hacer experimentos, pero no, o sea, más que experimentos, o sea, se trataron de crear, digamos, una suerte como de relato que lamentablemente, o sea, no lamentablemente, en realidad da lo mismo, pero sí, digamos, no aprendieron tanto. Y tiene que ver con eso, y lo relacionamos también con cosas malas, o sea, pues tampoco porque una invasión va a ser mala, por así llamarlo, o sea, ¿por qué tenemos ese miedo, digamos, esa latencia? Hay otro fenómeno, mi querido Nolosí, que ocurre acá ya un poquito con el tema de Don Francisco, cuando aparece, digamos, este claro, ovni que fue filmado, ¿cierto? Que ahí también los medios de comunicación de alguna manera aparecen en la palestra, pero bueno, la gran diferencia en este caso, en el caso de Sábado Gigante con Don Francisco, fue un caso real, o sea, fue, digamos, un ovni que fue transmitido, digamos, de manera directa, pero que de alguna manera igual cumple con el factor de ese tema de la sociedad, en donde se trató bien porque no se trató, digamos, de alguna forma darle un cariz de invasión ni de algo malo, sino que simplemente un fenómeno que estaba ocurriendo y que las cámaras lograron registrar. Sí, estamos hablando de que estaba haciendo un programa en vivo, de un programa también que marcaba mucha audiencia en esos años. Entonces era como impactante estar viendo una imagen que tenía que ver con un avistamiento ovni de una luz, en donde no solo se estaba reportando, sino que se estaba reportando en el programa más visto de Chile en esos años, y en directo. Eso me recuerda un poco a como cuando se transmitió la primera guerra televisiva. Exacto, ¿no? ¿Te acuerdas que o sea, era porque claro, exacto, era decir, bueno, o sea, estos fenómenos yo he escuchado que existen, sabemos que hay guerra, sabemos que hay avistamiento ovni, pero cuando un medio de comunicación masivo te lo está transmitiendo en vivo y en directo, yo creo que nos sentimos mucho más vulnerables. Vemos la magnitud del fenómeno. Correcto. Entonces volvemos a lo mismo que hablábamos en un inicio, o sea, el poder también que conlleva los medios de comunicación, no solo por la masividad de esto, sino por la potencia y lo profundo que llegan hasta las audiencias. En este caso era televisión, se podía observar, y aunque claro, como bien dices tú, no era una confusión ni era un engaño, no dejaba de ser impactante estar viéndolo en ese momento en vivo y en directo. Era impactante, pero no del modo, a lo mejor se trabajó bien desde el punto de vista de que no tomó, digamos, a la audiencia por sorpresa, y tampoco no provocó, digamos, el pánico, por así decirlo. De partida había una figura bastante paternalista, que es la figura de Don Francisco para Chile, que es una figura que de alguna manera está en las casas, que estuvo en las casas al menos por mucho tiempo, por ende hasta cierto punto igual eso también fue como un bálsamo que ayudó a que no se tomara, digamos, a lo mejor como fue la guerra de los mundos en otros tiempos. Ese tema igual ayudó bastante. Continuando con los incidentes, y arriba de los que estábamos justamente conversando, también hay que destacar el que sucedió en el año 1997. No sé si te acuerdas de este evento que sucedió en el programa La Bailona de allá de Santiago de Chile, la extinta Radio Minería. No sé si te acuerdas que ellos salieron a transmitir, a hacer un programa de corte ufológico también hasta la azotea del edificio donde se transmitía esta emisión. Y en un momento determinado, justamente creo que recuerdo cuando había un astropoeta que estaba haciendo una poesía justamente a una de las constelaciones, me parece. Estaba narrando esta poesía de su autoría, cuando de repente en el cielo aparecieron unas luces bien impactantes, formando unos triángulos, unos flashazos bien interesantes que sucedieron ahí, unas luces que afectaron muchísimo a la gente que estaban ahí en ese momento, porque como se estaba transmitiendo en plena madrugada de esta situación, la gente también sucedió algo muy parecido, empezó a llamar a la radioemisora
muchos incluso pensaban que era una broma, incluso era como, oigan, ¿están bromeando? ¿De qué se trata esto? Porque era increíble que justamente estando haciendo un programa de este tipo, tuvieran un avistamiento que duró por varios minutos. Incluso se comenta que en un momento tuvieron que cerrar las instalaciones de la radio porque la gente empezó a llegar a tratar de subir también hasta la azotea para estar ahí visualizando eso. Yo me acuerdo que compañías de bomberos también llamaron y había mucha más gente, que eso fue lo interesante, había mucha más gente que los alrededores de ese lugar también estaba viendo lo mismo. Fue increíble, de hecho yo me acuerdo que, eso aparece también en el programa OVNI, si mal no recuerdo, pero no hay, digamos, sí, no hay una representación, no hay nada, digamos, por el estilo, pero solamente con el relato fue maravilloso, o sea, el hecho de cómo este periodista, ¿cierto?, este investigador y este poeta, a juicio de los que estaban ahí, era como que si la luz estuviese respondiendo a la lectura del poema, por así llamarlo. Lo sorprendente acá es cómo la gente reacciona. La gente reacciona, sale de sus casas, porque esa situación también hay en donde aparece cuando se hablan de avistamientos y la gente también empieza a reaccionar, empieza a llamar, empieza a de alguna manera responder, digamos, a esta suerte como de llamado y de sale al encuentro, en rigor, ¿cierto? Que son las personas que de alguna manera están como atentas y están como deseosas de tener ese tipo de encuentros, ese tipo de manifestaciones, ser testigo de eso. Sí, es bien interesante ese caso de la bailona, porque también de alguna manera también estaba ocurriendo lo que había pasado en la Guerra de los Mundos. O sea, también era una emisión radial. En este caso sí, era una cuestión que estaba sucediendo de manera natural, que se estaba provocando. Sin embargo, hubo mucha expectación de la gente. De hecho, hasta el día de hoy existen esos registros radiales. Hay por ahí también algún video, me parece, tomado donde Exacto. aparecen estas extrañas luces, y es impactante cómo la gente va reaccionando, y en un momento dado se narra que había más de 100 personas ahí arriba, de tanta gente que llegaba. Una locura. Sí, causó un impacto increíble, donde la gente realmente estaba en la locura por observar lo que estaba sucediendo. Creo que madrugaron, se llegaron hasta la madrugada, amaneciéndose ahí prácticamente, en un hecho realmente insólito, uno de los mejores casos, digamos, registrados también por la naturalidad con la que se presentó y por lo que convoca a nuestro tema que estamos tratando hoy en Ufológicamente Hablando. En este caso no era tanto el miedo como tal, sino la expectación y las ganas de que sucediera algo y las ganas de ser partícipe de algo que estaba sucediendo in situ. Y bueno, fue realmente interesante eso que sucedió. Y Exacto. Antes que continúes, mi querido Noro, sí, hay, para poder agregar un poquito a esto, que efectivamente, o sea, tenemos la versión de la Guerra de los Mundos, en donde de alguna forma la gente toma el mensaje de una manera súper violenta, porque también es emitido de manera violenta, y reacciona con miedo, con temor. En este caso es distinto, o sea, acá hay una manifestación que obviamente tampoco los locutores, el poeta y el investigador no van a saber, digamos, de qué se trata, porque mantenemos que es un objeto volador no identificado, pero la gente reacciona la gente que está escuchando en ese momento la radio, reacciona con curiosidad, reacciona con otro tipo de espíritu, por así llamarlo, un espíritu que apunta más que nada a ver el fenómeno, entenderlo o tener la experiencia del contacto, y eso yo lo encuentro que es maravilloso, o sea, es una manera un poquito más, entre comillas, evolucionada, pero no hay que dudar que quien no tiene miedo también a lo desconocido, o sea, si esa luz hubiese tenido una evolución en donde baja o hace una manifestación a lo mejor no violenta, pero sí, digamos, una manifestación que de alguna manera provoque, digamos, cierto algún miedo, por así decirlo, la situación hubiese sido totalmente distinta. Absolutamente, fue notable esa situación, y ahí nos encontramos con otro tipo de sensaciones del público y de la gente que estaba ahí, como yo bien decía, ahí in situ en el lugar, pero que bueno, de todas maneras determina también el comportamiento que tenemos ante una situación donde estamos presenciando algo, pero no solo o no con poca gente, sino con mucha gente alrededor, y para coronar esta situación, transmitido en vivo a todo un país. O sea, realmente fue impactante. Otro hecho del que quisimos destacar también para esta emisión es lo que también pasó con las declaraciones, estas polémicas declaraciones que quedaron en el registro histórico de los presidentes de Estados Unidos, cuando en el 87 Ronald Reagan en una alocución que tuvo para Naciones Unidas, no sé si te acuerdas este detalle, cuando, o sea, de manera no improvisada, se sabía ya que él iba a tener este discurso, tal vez no todas
no todos los personeros del gobierno estadounidense sabían exactamente a qué se iba a referir, pero sí fue inesperado también, por otro lado, cuando te acuerdas que él dijo que de alguna manera, en pocas palabras, si la humanidad estuviera forzada de alguna manera ante una amenaza universal, venida de fuera de este mundo, forzaría justamente a todos los gobiernos, a todos los países del mundo a unirse en una sola coalición para enfrentar un ataque de esta magnitud. Hay que mencionar que Reagan en algún momento él mencionó que ya había tenido alguna observación, un avistamiento ovni, de hecho de los presidentes que se unen a esta fila, digamos. Era creyente en el fenómeno, exacto, era creyente, 100% exacto, creyente. De los que creía y de los que de alguna manera también estaba como abierto a investigarlo. Pero sin embargo, esa declaración que hizo ante Naciones Unidas no dejó indiferente a nadie, porque estábamos hablando de que el presidente de la nación más poderosa del mundo estaba haciendo digamos que futurología, por decirlo de alguna manera, planteando una situación extrema, pero poniendo a una inteligencia extraterrestre o una inteligencia venida desde fuera de nuestro mundo, ¿qué pasaría si nos atacara y si tuviéramos entonces que unirnos como humanidad para enfrentar una cuestión así? Ahí realmente, claro, uno puede llevar al contexto político y analizar las declaraciones desde varios puntos de vista, pero sin embargo también habla de una cuestión que efectivamente puede pasar y que nos podemos plantear de alguna manera como humanidad. ¿Qué pasaría? Entonces todas nuestras diferencias, como él decía, se tendrían que acabar en ese momento para unirnos en pos de una sola situación. Exacto, o sea, bueno, yo creo que está de más decirlo, o sea, de hecho, sin ir más lejos, cuando las amenazas, por ejemplo, de los cometas, o mejor dicho, de los meteoros, ahí, digamos, se planteó, digamos, esta suerte como de defensa planetaria, en donde las tecnologías, o mejor dicho, aquellos países que tenían potencia, que son potencias nucleares, iban a intervenir e iban a participar en eso. También sale otro tema de esto, ¿no? Sí, y que tiene que ver con que de repente aparecen este tipo de relatos, y relatos que de repente ni siquiera son relatos, también son acciones, por ejemplo, qué sé yo, desde la asignación de una encargada de asuntos extraterrestres en la ONU, desde a lo mejor la creación de una fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos, la exopolítica. La exopolítica, exactamente. O también cuando, no me acuerdo el año puntualmente, pero cuando uno de los primeros antiguo presidente, pues siempre ha estado Putin, digamos, la presidencia de Rusia, salvo una vez en donde estaba Dmitry Medvedev, y él, off the record, una vez que se habían acortado una entrevista, él habla entre medio broma y medio verdad acerca de ciertos temas extraterrestres. Él habla de los hombres de negro, habla de ciertos secretos, digamos, ufológicos, que de alguna forma la periodista y los medios internacionales lo tomaron como una broma por parte del expresidente, pero sin embargo queda esa duda, ¿cierto? Queda esa duda en cuanto a, ¿lo habrá dicho de verdad? ¿Una verdad mentira? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿De dónde sale eso? Y acá, por ejemplo, en el tema de Reagan, muchas veces, sí, Reagan por ese tipo de comentario y por ese tema de creencia también fue puesto en duda también su juicio de realidad, por así llamarlo. En el sentido de que se hablaba de que, bueno, ¿por qué habla de este tema, de este tipo, si en realidad es bastante particular? Pero, ¿qué habrá visto Reagan para inspirarse y decir eso? Tal vez fuimos en algún momento, o ellos detectaron algo en algún tiempo, o de verdad hubo una guerra en la cual nosotros nunca nos enteramos y nunca supimos. Son aristas que se pueden abrir y bueno, que se pueden también tomar como teorías de conspiración, porque aparecen este tipo de diálogo y este tipo de ideas. A lo mejor un poco, en el caso de Medvedev, jugando un poco a la verdad mentira, puesto que obviamente Rusia es una potencia militar. La Unión Soviética también, de hecho hay un libro donde se habla, digamos, de los supuestos casos de ufológicos que existieron en la Unión Soviética, y te das cuenta que en rigor son temáticas que de alguna manera están, digamos, en la agenda, pero sí, da la sensación, claro, de que no se atreven a tocarlo, no se atreven, digamos, a hablar en mayor profundidad, ya sea porque ocupan estos tipos de tecnología a través de la ingeniería inversa para poder obtener, digamos, qué sé yo, mejoras en sus aviones, pero están. Exacto, sí. De hecho, off the record se comenta que entre Reagan y Gorbachev, de alguna manera en esta situación se buscaron, por decirlo de alguna manera, para hablar del tema, para unirse, para unir fuerzas. Imagínate, los soviéticos, la Unión Soviética en ese entonces con
con los americanos, con Estados Unidos. O sea, hay cosas que tras bambalinas suceden efectivamente y que, como dices tú, eventualmente se están usando también cuando suceden este tipo de situaciones, como el encuentro de metamateriales, por ejemplo, para usarse como tecnología a favor de cada país, pero no dejó de llamar la atención lo que sucedió en ese tiempo. Y hay todo un ítem ahí que se podría revisar también sobre los cuestionamientos que se le hacen a los presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos, que muchas veces ridiculizan el tema. Yo me acuerdo de Obama, ¿no? Exacto. Que lo tiró casi como a chiste de alguna manera, diciendo no podemos, no estoy autorizado para hablar de eso. Pero por ejemplo se sabe que por ejemplo Jimmy Carter fue uno de los como precursores de abrir este tipo de secretos, de este tipo de temas. Clinton, por ejemplo, ¿no? Clinton creo que fue uno de los que también prometió, de hecho yo voy a investigar si cuando llego al gobierno, y creo que cuando llegó, al menos él dijo eso, que no había tenido acceso a nada. Pero también hay un tema de, al menos, sí, o sea, una cosa es distinta cuando estás en proceso de elección versus cuando ya estás en el gobierno. En ese sentido, cuando estás en proceso de elección, todos prometen, digamos, de que van a meter mano, digamos, a ese tipo de archivos. Recordemos de que en Estados Unidos hay toda una subcultura, si se quiere, acerca del fenómeno OVNI. O sea, sin ir más lejos, claro, solamente en Nuevo México o en Nevada, ¿cierto? Están, digamos, no sé, por Área 51, están bases militares, y hay toda una ruta ufológica que de alguna manera es centro turístico prácticamente para esos lugares. O sea, por ende, esa es la magnitud, digamos, que tiene en Estados Unidos este tipo de fenómeno. Y no está tampoco, y bueno, y no voy a decir si está bien o está mal, pero se presta para que pase también como promesa de campaña. ¿Por qué no? Claro, siempre en ese sentido es mejor el candidato que el presidente. O sea, las promesas que se hacen, es mucho mejor ese personaje que cuando llega. El mismo Hillary Clinton también había hablado de esto, Sanders últimamente también Exacto. había hablado de esto, pero no, digamos que también uno dice, bueno, que el hombre más poderoso ahí del mundo, cómo no podría tener acceso, y se habla también que efectivamente esos son secretos que tienen que ver más con la parte militar, y que aunque parezca increíble de creerlo, no, el mismo presidente de Estados Unidos no tiene acceso a ese tipo de acciones, ¿no? Más bien estamos hablando como de instituciones como la CIA, más bien de las que podrían resguardar, si se quiere, este tipo de situaciones, y no habría mayor acceso. Sin embargo, como te digo, Jared, creo que se haya planteado en cierto momento de la historia en un escenario como era la ONU, un discurso de esa magnitud en su tiempo, y aún hoy recordándolo, llamó bastante la atención, porque quiere decir que de alguna manera, como bien decías tú, en la agenda existe este tema, y ahora con todos los protocolos nuevos que se han sabido que se han hecho desde algunos años en Estados Unidos, que han ido cambiando de nombre, o que de pronto años después se conoce que se estaban haciendo investigaciones, digamos que los programas como el Blue Book, que se cierran y uno cree que desaparecidos para siempre, cambian de nombre de alguna manera, pero siguen estando ahí después. Exactamente. Mi querido Lucy, bueno, ya estamos llegando ya casi al final de esta edición de Ufológicamente Hablando. Bueno, me uno a tus palabras del inicio. Les doy las gracias a cada uno de nuestros podcast escuchas que fielmente nos sintonizan a través de los distintos medios que existen para escuchar este podcast de Nave Nodriza. Bueno, recordarles y también advertirles de que estamos teniendo problemas con las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Evox al parecer no está actualizando esas plataformas. La idea es que, bueno, si no pueden sintonizarlo, están, digamos, todos nuestros programas a través de YouTube también, y también pueden buscar en otras plataformas. Simplemente pongan en Google nave-nodriza, y van a encontrar ahí, digamos, toda la alternativa para poder escuchar este programa y los otros que quedan, porque al menos nos ha pasado en muchos casos que tanto en Spotify como en Apple Podcast, el programa que aparece, creo que son Los Círculos de Trigo, el último programa que se registra, ya para que puedan escuchar el resto de los programas. Googleen, pongan ahí en Google nave-nodriza, si quieren agreguen podcast, y ahí va a aparecer, digamos, una lista enorme de reproducción. De hecho, nosotros estamos en Google Podcast, no me acuerdo si se llama así la plataforma, pero estamos también bajo esa modalidad para que ustedes puedan acceder a esto. Por mi parte, no lo sé, yo me despido.
bueno, para el próximo programa temático que vamos a tener durante las próximas semanas. Le agradezco a todos por la sintonía, le agradezco a todos por las sintonías pasadas y bueno, nos estamos viendo en un futuro. Jarrod se despide. Nos vemos hasta la próxima. Exactamente, Jarrod, me uno a tus palabras. Entonces estamos cerrando este segundo capítulo de Ufológicamente Hablando. Esperamos que les haya gustado a todos ustedes, nuestros oyentes, y como siempre les estamos diciendo, que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, y ojo con esta situación que está sucediendo que escapa a nosotros, así que es importante que si no nos consiguen escuchar en la plataforma donde normalmente nos escuchan, vayan al buscador de Google, y ahí sí es mucho más fácil encontrar un sinfín de plataformas donde se replica también nuestra fuente de información original, que es iVoox. Así que estamos muy contentos de haber terminado esta nueva edición de Ufológicamente Hablando, así que nos despedimos y nos encontramos en un próximo episodio temático en una próxima oportunidad. Hasta pronto.